El tema de la sana distancia, expresión puesta en el escenario político por el próximo presidente nacional del PRI, y el tema de los acuerdos del Consejo Político Nacional del PRD tomados el pasado fin de semana. Respecto a la sana distancia entre el presidente Peña Nieto y el PRI, 1. El término sana distancia es un término, como muchos otros, que acuñó el viejo priismo para hacer que el ejercicio del poder público fuera casi inentendible. ¿A dónde empezaba el poder público? ¿Y a dónde terminaba el poder político de su partido? Hablo del priismo y su gobierno. 2. La relación entre el jefe del Estado mexicano, el presidente de la República, el titular del Ejecutivo, con el partido político al que pertenece, no se puede medir en sanas o insanas distancias. Simplemente son desempeños diferentes. Uno es de orden público, el otro debe ser la relación de un político con su partido. 3. Enrique Peña Nieto es el jefe del Estado mexicano, es el presidente de la República, es el titular del Poder Ejecutivo Federal, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y debiera ser solo un simple y distinguido militante de su partido. 4. Hablar de que toda decisión del PRI va a ser consultada con Enrique Peña Nieto porque no habrá distancia entre gobierno y partido es una realidad que ha prevalecido desde el inicio de esta administración, y su reconocimiento representa un retroceso a nuestro avance democrático y a la pluralidad de la sociedad mexicana. Es volver a las prácticas que parecían se había logrado eliminar y que lejos de fortalecer al presidente, lo debilitan. 5. Llamamos a los priistas a respetar la institución. Lo aclaro, lo ratifico. Llamamos a los priistas a respetar la institución de jefe de Estado, la institución de presidente de la República y la institución de titular del Poder Ejecutivo Federal. El PRI no puede ser el vehículo de una restauración autoritaria. Respetemos a las instituciones. Ni un PRI al servicio del presidente, ni un presidente promotor electoral. Es lo que queremos manifestar en relación al tema de la llamada sana distancia puesta en el escenario por el próximo presidente nacional del PRI. Segundo tema, en relación a los acuerdos tomados en el Consejo Nacional del PRD el pasado fin de semana. 1. Saludamos y reconocemos la decisión de Carlos Navarrete y del resto de la dirección nacional del PRD de poner a disposición del Consejo Nacional sus renuncias con el propósito de iniciar un proceso de renovación del partido. 2. No habrá transformación del partido si no hay una nueva propuesta programática, una nueva línea política y sobre todo un nuevo modelo partidario en el cual desaparezcan las corrientes internas. 3. Emplazamos
a las corrientes internas a disolverse antes de la realización del próximo Congreso Nacional y acreditar con ello su voluntad de transformar de manera real al partido. Repito, emplazamos a las corrientes internas a disolverse antes de la realización del próximo Congreso Nacional y acreditar con ello su voluntad de transformar de manera real el partido. 4. Así como hoy están las cosas, es decir, antes de la transformación del partido, pocas posibilidades avisoramos para construir alianzas y coaliciones electorales exitosas. Así como hoy está, pocas posibilidades avisoramos para construir alianzas y coaliciones electorales exitosas. En consecuencia, vemos riesgosa y de evidentes costos políticos el pronunciamiento de ir en búsqueda de quien sin duda nos rechazará. Por ello, primero la transformación y después la alianza con toda la sociedad. Solo así. 5. Llamamos a los aspirantes a dirigir al partido, de manera legítima a dirigir el partido, primero a ser promotores de la transformación y después a ser promotores de su aspiración. Es lo que queremos decir como pronunciamiento en esta conferencia de prensa. Estamos a sus órdenes por si hubiera preguntas. Buenos días, senadores. Dos preguntas. La primera tiene que ver con este exhorto o este llamado que hace al Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, de no ser un participante más de las decisiones de su partido. ¿Por qué usted no lo ve sano, senador? Finalmente son usos y costumbres del priismo, de un partido ajeno al suyo. Y la segunda, si usted avisora o pronostica que el próximo presidente del PRD saldrá de esta bancada, sea la persona del senador Armando Ríos Peter o del senador Zoé Robledo Aburto, cuyos nombres se han mencionado o han sonado para poder suceder a Carlos Navarrete, y si fue esta la mejor decisión para que el PRD se transformara. Las prácticas de un partido político, aunque sea el partido en el poder, no son prácticas constitucionales, no son prácticas democráticas, no son prácticas de buen gobierno. Las facultades metaconstitucionales que en otrora o en esta misma administración tiene a su cargo y ejecuta el titular del Ejecutivo, son metaconstitucionales. Debiéramos alcanzar un nivel de madurez política, de evolución política, para distinguir perfectamente qué es el ejercicio del gobierno y qué es el ejercicio del poder político de un partido. No nos confundamos, o que no nos hagan confundir, que no nos hagan creer que es lo correcto, que no nos digan ahora con la llegada del nuevo presidente nacional del PRI que es correcto esto, que nunca se abandonó, por cierto, porque esa sana distancia nunca existió. Que no nos pongan en la condición de prácticas políticas que revelan que en México hay una clase política atrasada, rebasada. No, México merece una realidad electoral, democrática, política, moderna, que es en la que las funciones de gobierno son diferentes a las funciones que se desarrollan en un partido político. Eso es uno. Y respecto a lo otro, bueno, yo veo que la mención que se ha hecho sobre quienes pudieran dirigir al partido es una función
es una mención que puede corresponder a una aspiración legítima. Y cuando hablo de Zoé Robledo y de Armando Ríos Peter, integrantes de la bancada del PRD, les encuentro las cualidades suficientes para poder dirigir al PRD. Perfectamente claro que quede. Y comparto con ellos que para que haya una efectiva transformación del PRD no solamente es suficiente una renovación de la dirección. Una renovación sin transformación no tiene sentido, no nos lleva a ningún lado. Por eso, el pronunciamiento, el llamado, para que quienes aspiren de manera legítima también se pronuncien y primero se pronuncien por la transformación del mismo. Yo le dejaría aquí a Zoé Robledo que nos hiciera un comentario. Está directamente implicado en este momento. Adelante, Zoé. Muchas gracias, coordinador. Efectivamente, yo suscribo absolutamente todas las posiciones planteadas por nuestro coordinador, particularmente en el sentido de primero poner los para qué y después quién. Creo que en este momento la gran transformación que necesita el partido, empezando por la disolución de las corrientes, requiere un compromiso real, una voluntad política interna para no caer en la simulación. Si resolvemos eso, si resolvemos una línea de transformación profunda hacia la sociedad, entonces estaremos en condiciones de empezar a pensar quiénes pueden ser las mejores hombres o mujeres para dirigir al partido, pero solamente entonces. Yo lo he planteado así desde el sábado que fue el Consejo, en el sentido de que primero para qué y luego quién. Sí, senador, buenas tardes. Yo quiero hacer una pregunta. Se acerca ya el 1 de septiembre, día en que el Ejecutivo Federal presenta su informe de gobierno y el estado que guarda el país. Hay muchas interrogantes en todos los temas. Uno, a un mes de la fuga del Chapo no hay información contundente de los implicados que ayudaron a la fuga del Chapo. Solamente hay 3 personas y creo que van a ser los chivos expiatorios en este caso, los que pagarán. 2, en tema económico, la economía no crece, la industria en 6 meses va cayendo, el desempleo crece, la devaluación del peso frente al dólar no se frena. ¿Qué espera el Senado de la República, el Congreso de la Unión? ¿Qué puede informar el Ejecutivo Federal del estado que guarda el país? Gracias. Bueno, a un mes que hoy se cumple de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, sin duda que no hay ninguna respuesta sobre los hechos, sobre las condiciones, sobre los responsables de la evasión. Eso determina que o el Estado no tiene voluntad de que esto se resuelva, y ahorita hablo que es resolverlo, o simplemente va a hacer caso omiso de la opinión de la sociedad, de la opinión nacional e internacional. La fuga de Joaquín Guzmán Loera revela la vinculación, la penetración del crimen organizado en el sistema penitenciario, policial y de inteligencia en México. El sistema penitenciario, policial y de inteligencia está relajado. Producto del relajamiento es como se incuban todos estos hechos. El de mayor gravedad, la fuga de Joaquín Guzmán Loera.
El 1 de septiembre para nosotros es la fecha en la cual el titular del Ejecutivo tendrá que anunciar el rediseño de su gobierno para poder determinar con qué estructura de servidores públicos transitará por la segunda mitad de su administración, de su gestión. Pensar que el tema de la evasión puede resolverse solamente por el transcurso del tiempo, es de verdad apostar a llevar al límite el hartazgo de la sociedad. Una impunidad que ha llegado a su cúspide. Hechos que sin duda marcarán ya de manera definitiva el desempeño de esta administración gubernamental. Entonces nosotros esperamos que sea el 1 de septiembre ese punto de quiebre. No estrictamente por el hecho de decir, como lo dijimos, que la recaptura tenga límites y que se fijen como límites primero el mes que hoy se cumple y después el 31 de agosto, un día antes de la entrega del informe del estado que guarda la Administración Pública Federal, sino porque ese es el momento final en que debieron haber tomadose las decisiones. Creo yo que es muy difícil relevar de cargos a espacios tan importantes como la Secretaría de Gobernación, como el CISEN, como los cargos superiores del Consejo de Seguridad Pública. Esa cantidad de mando no es fácil, pero no debe ser imposible, porque en ese caso estaríamos ante el escenario que ya no hay hombres y mujeres en México capaces de desempeñar una función pública profesional y honesta. Por eso fijamos para nosotros el 31 de agosto como el límite institucional para tomar las decisiones correspondientes. Respecto a los temas del informe de gobierno, bueno, pues no podrá haber otra información más que el reconocimiento de que la situación en México, la situación económica en México es mala, que la economía está en condiciones de enorme dificultad. Reconocemos que hay factores internacionales, reconocemos que lo hay, que determinan también la situación económica de México, los precios de la mezcla de petróleo, la volatilidad del peso frente al dólar y de otras monedas del mundo, que tiene que ver con muchos factores internacionales, la zona euro, el decrecimiento de la economía en China, el crecimiento y mejoramiento de la economía americana, hace que los capitales en dólares, el dinero en dólar que está en otros países, se muevan a nichos más seguros como son la inversión en Estados Unidos. Pero tenemos asuntos de un estancamiento económico. No solamente la planta productiva petrolera, sino la planta industrial de México está decayendo. Aun cuando se nos dice de una inflación controlada, la menor en 45 años, pues son las mismas condiciones de estrechez, de limitaciones de las familias mexicanas, que todos los días, aun cuando les dicen que no les importa el tema de la volatilidad peso-dólar, controlada la inflación, no tenemos de qué preocuparnos. Son las mismas limitaciones y el informe de pobreza, el informe de resultados que da el Coneval habla del fracaso de la política social. Entonces, política económica, política social, seguridad pública. Yo lo digo a título personal, veo que la única área del gobierno federal que se salva es la política exterior, donde existen resultados. México mantiene una relación con el mundo en buenas condiciones, está sirviendo para
mejorar las relaciones comerciales, culturales, económicas en general de nuestro país con el resto del mundo. Ahorita te doy a mí. Buenos días, le quisiera preguntar sobre este señalamiento que hace de que, esta petición que hace de que se disuelvan las corrientes en el PRD para dar paso a la transformación. ¿Qué implicaciones tiene si este partido, pues casi toda su vida ha funcionado con este tipo de agrupamientos internos que son los que pues le han dado movimiento al instituto político? Y también al senador Zoe, preguntarle si está de acuerdo en esta postura de que desaparezcan corrientes, cómo piensa trabajar, qué proyectos tiene en este sentido y si sería condición para que usted asumiera una dirigencia. En el caso también del posicionamiento sobre la relación del presidente con su partido, preguntarle si empieza mal Manlio Fabio Beltrones esta gestión al hacer este señalamiento y si esto va a dificultar las relaciones en el Congreso, toda vez que pues ayer él también decía que no va a aceptar que haya ningún paso atrás en las reformas y ustedes habían planteado algunos ajustes por lo pronto en materia económica. A ver, las corrientes dentro del PRD en su origen representaron el origen plural del PRD. El PRD, recuerdan que se conforma a partir de un gran movimiento electoral, el de 1988, cuando desprendimientos del PRI, del nacionalismo revolucionario, de la corriente democrática que funcionó dentro de ese partido y que integraron personajes como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y otros y otras, se desprendieron de ese partido y pudieron aglutinar la participación electoral de toda la izquierda mexicana, o de casi toda la izquierda mexicana. Cuando se conforma el PRD tiene que reconocer esa pluralidad de origen de los diferentes componentes que el PRD tiene y por eso, sin que hubiera una regulación en el estatuto, de manera natural comienzan a formarse los equipos políticos que estaban dando por los mismos, por los orígenes iguales que se tenían de los diferentes partidos o corrientes políticas de izquierda que llegaron al PRD. Ese es el origen de las corrientes. Un partido político debe reconocer la pluralidad de la opinión. Y el PRD, como un partido de izquierda donde la unanimidad no existe, tenía esa condición y la seguirá teniendo. Todo partido político no debe de convertirse en un partido acrítico, debe reconocer la pluralidad, debe reconocer la diversidad de opiniones, debe reconocer la disensión, la opinión que disiente de la que inclusive los órganos del partido toman o de los hombres del poder del partido tienen. Solo que las corrientes, esas corrientes de opinión se convirtieron en grupos de presión y el estatuto reconoce un modelo partidario mediante el cual la integración de los órganos y la resolución de las candidaturas mediante un voto directo o mediante un voto indirecto en consejos nacionales está dada por la representación proporcional de los equipos que compiten. Y al darse de esa naturaleza se provoca una especie de cohabitación de reparto de todas las decisiones y espacios que en el PRD se determinan. Hoy, para ser militante del PRD, primero hay que afiliarse a una corriente y después se vuelve gente del partido. Así es un partido cerrado. Para que pueda ser un partido atractivo a la sociedad, tiene que eliminarse la existencia de las corrientes y volverse un partido abierto a la sociedad. Solo así la gente va a volver a vernos como un partido de oposición y una alternativa real, diferente a las existentes. De otra forma,
se va a seguir moviendo la percepción social de que la posición de izquierda está en otro lado, no está en el PRD. Y por eso, si se ha hablado de renovación generacional, ¿no se ha dicho eso? ¿No la semana pasada hablaron de renovación generacional? Y por eso la identificación de jóvenes brillantes para dirigir al partido. Con una renovación generacional, ¿qué significa? Dejar a cargo que una generación diferente sea la que provoque el nuevo modelo, provoque el nuevo diseño y tome decisiones. Pero si lo que se pretende es hacer una renovación con el mismo modelo, esos jóvenes o no jóvenes en la dirección estarán atados, sin duda atados al modelo partidario, que hoy es un modelo de representación proporcional que pone a los equipos, las corrientes políticas, en condiciones de determinar y de condicionar. Esa es mi opinión. Quiero, antes de darle la palabra al senador Zoe Robledo en la parte que le toca, que nos dé una opinión el senador Luis Humberto Fernández. Muchas gracias, senador. Es bien pertinente hablar del porqué de lo de las corrientes. El tema es cuál es el problema del partido y las corrientes. El primero es que asfixia. A ver, ¿por qué no reflexionamos cuántos exgobernadores que han surgido del PRD están hoy en el PRD? ¿Cuántos expresidentes del partido están hoy en el PRD y que obviamente fueron perredistas? Lo que estamos hablando es de un modelo que excluye, en el cual si uno no, y yo soy parte de esto, si uno no es parte de una corriente, realmente no está de fondo en los temas de gobernabilidad del partido. El problema es cómo hacemos un partido que funcione, que pueda tener y mantener a los mejores cuadros y no excluirlos en el mediano plazo. Entonces, yo creo que ese es el tema de fondo. Finalmente, las corrientes como tal son la fortaleza del partido. O sea, nadie está diciendo que alguien se vaya. O sea, nadie está pensando en otra cosa. El tema es dar oxígeno para que el partido pueda fluir sin necesidad de bloques tan duros que no permiten unas decisiones más ágiles y unas decisiones en bien del partido y no nada más en función de las corrientes. Ese sería, yo creo que el tema de fondo con esto. Sí, muchas gracias. Sí, yo comparto plenamente el tema de las corrientes por una razón muy concreta. Yo creo que los partidos como instituciones políticas, públicas, llegan momentos en los que tienen que definir si su forma de hacer las cosas les está evitando convertirse en una opción real para la sociedad. Yo comparto mucho un análisis que hacía ayer Silva Gerso, que decía el PAN, el PRI y el PRD, en orden de registro, funcionaron al país para la transición. El problema es preguntarnos si estos tres partidos van a funcionar al país para la democracia. Hoy los ciudadanos tienen otras opciones. Antes había casi un oligopolio en el que en alguna de estas tres figuras de instituciones políticas tenía que caber la ideología de alguien. Hoy hay otras opciones distintas. Están los independientes, están otros partidos que están creciendo, está la nulidad activa, está la abstención. Todas posiciones que los ciudadanos están prefiriendo en un porcentaje muchísimo más alto que a los tres partidos tradicionales. En lo que respecta al PRD, creo que en el modelo partidista hoy, en el cual hay que entregarse a una corriente en una lógica muchísimo más de grupo, una lógica muchísimo más sectaria y no ideológica que tenía, como dijo el coordinador Barbosa, el principio fundacional de las corrientes era que había diferencias ideológicas. Hoy no encuentro yo, más allá de territorios o de estrategias y tácticas, cuáles son las diferencias ideológicas profundas y filosóficas entre las corrientes. Por eso hoy creo que es el mejor momento para desaparecerlas, para inyectarles la dosis letal, para que el cuerpo completo pueda seguir viviendo y que sea la ideología, las ideas, la pasión, lo que vuelva a inspirar a
los 50% de menores de 30 años a querer formar parte de un partido político. En el 18, el 50% del electorado va a ser menor de 50 años. Va a haber 15 millones de primo votantes. ¿Cómo va a acercarse el PRD a ellos? Por las vías de las corrientes, yo creo que no es el camino. Ahora, yo no creo que valga la pena y es un error querer poner condiciones a la participación. Lo que sí creo es que hay que iniciar un gran diálogo y un debate sobre cuál es el partido de izquierda que quisiéramos tener. Y en ese nuevo partido de izquierda, en este nuevo PRD transformado como aspiramos muchos, pues el debate, la conversación tiene que estar centrado en métodos nuevos de selección de candidatos y de distribución de candidaturas distinto a la de cuotas por corriente, a la de atraer muchísimo a más a los ciudadanos y menos peso a las corrientes, más valor a la militancia de a pie que está en los estados, en los municipios, y menos valor a la burocracia. Y si tuviera yo que poner una sola condición o algún punto particular, sería 3 de 3 para toda la dirigencia. Eso me parece que es, por lo menos para mí, un punto fundamental, es parte de mi agenda y no puedo pensar que lo que pido para el Senado no lo pueda pedir para el partido. Y por último, yo sí creo que el PRD tiene que tener algo que yo he ubicado como un impulso ochentero. El impulso ochentero tiene que ver con que los que tienen 80 y fundaron al partido y se fueron, quieran regresar al partido, que Cuauhtémoc Cárdenas, que Porfirio Muñoz Ledo diga a ese partido yo quiero regresar. Y dos, a todos los que nacieron después de los 80, no con una lógica de exclusión, sino una lógica de decir en estas dos fuerzas puede estar la transformación del PRD. Bueno, Mario va a ser el presidente nacional del PRI. La opinión política se da cuando se pretende, desde este estilo renovado del PRI, se pretende nuevamente generar la impresión del poder absoluto, del poder sin límite, de la adoración al poder. ¿Quién puede pensar que un partido en el poder no apoye a su gobierno? Pero ahora las condiciones políticas de la sociedad mexicana son otras, de aquellas que hubo en el priismo que fue relevado en el año 2000. Yo quiero hacer un reconocimiento a los caricaturistas, a los moneros, que a su cargo ha corrido la crítica política sobre la aparición de Mario en el escenario nacional. No porque no haya estado ausente, sino en la designación en su designación como presidente nacional. Yo, mi respeto y reconocimiento a los caricaturistas. Ellos han sido los críticos políticos de este momento. Ellos. Y por eso yo no le deseo mal a nadie, ni mal destino a nadie, pero sí no seremos una clase política silenciosa, una clase política sin palabra, de un hecho que no solamente involucra a un partido, involucra el ejercicio del poder público en México, a las instituciones, a la relación entre sociedad y gobierno. Debiéramos ser todos defensores de la modernidad política, no ser quienes evitemos una opinión al respecto. Respetuosos con los demás partidos, pero defensores de las instituciones de México. Buenos días, senadores. Tres preguntas, dos para el senador Barbosa y una para el senador Zúñiga. Más de temas ya del Senado. Estamos ya prácticamente a 15 días de que inicie la siguiente legislatura.
¿Cómo van las negociaciones respecto a quién va a presidir la mesa directiva? ¿Se anula el acuerdo que tuvieron los 3 coordinadores en aquel entonces que estaba Ernesto Cordero de una presidencia rotativa que correspondría a PAN, PRI, PRD el último año para la siguiente legislatura? Eso es por un lado. Por el otro, ya tienen definido dónde va a ser su plenaria, qué días, y si en esta plenaria se va a discutir lo del relevo de la coordinación, se va a votar cuál va a ser el procedimiento. Y al senador Zoé le quiero preguntar si en caso de llegar a la dirigencia nacional del PRD, ¿usted va a garantizar que no va a construir su candidatura hacia el gobierno de Chiapas desde la dirigencia nacional? A ver, Riverino. El acuerdo que hicimos al arranque de este Senado, una vez que ya había operado la designación de los coordinadores, de Emilio Gamboa para el PRI, de Ernesto Cordero para el PAN y de su servidor para el PRD, fue un acuerdo para una legislatura, para la legislatura 62. Por eso, una vez que estén ratificados o electos los nuevos coordinadores de PRI, PAN, PRD, tendremos que hacer un nuevo acuerdo. De manera natural corre la especie de que la presidencia de la mesa directiva será designada de entre senadores del Partido Acción Nacional. Eso es lo que está corriendo de manera natural, pero no hay un acuerdo aún de las fuerzas políticas de las 3 bancadas sobre ello. Después del 26, entre el 26 y el 31 podremos hacer ese acuerdo, pero en tanto eso, bueno, el Partido Acción Nacional tiene en ruta el relevo de su presidencia nacional. Eso determina quién es su coordinador, porque recuerden que en el PAN el reglamento, la normatividad del PAN establece que el coordinador lo determina el presidente nacional, pero la propuesta de presidente la determina el grupo. Y ahí no me estoy metiendo, solamente es lo que he escuchado de los propios senadores integrantes del Partido Acción Nacional, ¿sí? Y es lo que he escuchado y es lo que me dicen que es. Así es que esperemos, pero esa es la ruta que está siguiéndose. Nuestra plenaria va a llevarse a cabo el 24 y 25 de agosto, lunes y martes en el Four Seasons de acá de la Ciudad de México. Y efectivamente en ella habrá elección o habrá ratificación, ¿sí? Si hay una sola propuesta, que yo he dicho que me propondré, pues no habrá elección. Si hay más de una propuesta, habrá una elección para decidir quién es el coordinador en la nueva legislatura, la 63, por parte del PRD. Eso es lo que me preguntaste, ¿verdad? Eso es lo que me preguntaste, eso es lo que te puedo responder. ¿Sí? Soy. Sí, muchas gracias, Rivelino. Mira, la pregunta que me parece que es muy, muy válida tiene que ver con lo siguiente. Yo creo que hoy el PRD tiene que combatir algunos vicios por los cuales incluso nació como partido. Uno es el nepotismo, el otro es la opacidad y el tercero tiene que ver con esto que acabas de decir, el patrimonialismo del partido y construir a través de los cargos de dirigencia proyectos personales. Yo creo, de verdad lo digo, en la política también de los sacrificios y que hay veces que uno tiene que poner por encima de un bien colectivo lo que uno aspira. No puedo responderte que si una u otra, pero creo que una u otra tendrán que tener en quien aspire toda su energía y toda su dedicación. Hoy, yo reitero, no creo que se trate de levantar la mano y decir yo estoy listo para dirigir el PRD. Se trata de saber si el PRD está listo para entrar en la enorme transformación que tiene que hacer y después empezamos a ver quiénes son los mejores perfiles. Y cuando llegue ese momento, pues con mucho gusto
te respondo a la pregunta de manera muy concreta, porque además los tiempos son distintos. ¿Lo de Chiapas? Es eso. Buenas tardes. Dos temas. El primer tema, el asunto de desaparecer las corrientes en el PRD, ¿de qué manera se tiene que hacer eso? Es decir, ¿cómo? ¿A través de un decreto, a través de una conferencia de prensa? ¿Cuáles son los mecanismos para que una corriente o todas las corrientes desaparezcan dentro del PRD? Hay algunos perredistas que no son senadores que dicen que esto del relevo generacional es primera pantalla y que al final los chuchos van a imponer pues, a un candidato joven o una candidata joven, pero que al final pues, va a ser un gatopartismo este supuesto relevo. Esa es la primera pregunta, una reflexión sobre eso. Y la segunda, coordinador, preguntarle, se ha dicho que con la llegada del todavía diputado Mario Fabio Beltrones al PRI, se crea de facto una vicepresidencia de la República, es decir, que se relajan en Los Pinos y incluso hay unos que dicen que podría hasta ya concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Qué le merece este tipo de opiniones? Gracias. ¿Cómo desaparecen las corrientes? Bueno, primero es una decisión política de quienes dirigen e integran una corriente. ¿Sí? No desaparecer los equipos de trabajo. En donde quiera que se desempeñe una función pública o privada, hay equipos de trabajo, ¿verdad? Hasta en las familias, los hijos, unos se llevan mejor con otros, ¿verdad? O los hermanos, nos llevamos más con unos o con otros. Por cierto, no porque yo lo diga, pero se incorporó a la conferencia Luz María del Estal, bienvenida mismo. ¿Sí? La desaparición de las corrientes es una decisión, pero se opera a través de una modificación estatutaria. Primero, que el padrón, ese monstruo de padrón que tenemos de 4,5 millones, ¿sí?, no sirva para elegir órganos ni para elegir candidatos. En ese momento se crea toda una modificación a los métodos electivos. Ya no a través de este padrón que se ha ido acumulando